Dios les bendiga a toda esta audiencia amada de Generación, su programa preferido de todos los lunes. Y bien, hoy tenemos una gran noticia para toda nuestra audiencia porque hoy nos está acompañando el gran equipo de Generación Teams. Que Dios les bendiga mucho. Quisiera saludar rápidamente a Sharon, a Hiromi, a Matías, a Stephanie, a Josué. Bueno, a Ayrton es parte del equipo Generación. Y a Cecia. Cecia, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Yemina. Y bueno, estamos felices de tener en el set por primera vez a Generación Teams. De verdad, damos gracias a Dios por sus vidas. Para nosotros es muy emocionante compartir con ustedes. ¿Quiénes más nos acompañan hoy, Yemina? Un especial también saludo queremos enviar al conductor del programa, que es el pastor Luis Mesa Bocanegra. Un gran saludo al pastor Luis. Y también quisiéramos saludar al pastor Juan Carly. Dios les bendiga, pastor Juan Carly. Dios te bendiga, hermana Yemina. Dios bendiga a la hermana Cecia, al pastor Arturo Aguayo, a nuestro hermano David Luis, que nos acompaña en esta hora también, y a todos nuestros hermanos panelistas adolescentes, Stephanie, Josué, ¿no? A Matías, a Hiromi y a nuestra hermana Sharon. Bienvenidos aquí con nosotros, y para mí es un gozo también estar en este día y tocando estos temas tan hermosos que nos edifican siempre. La verdad que el gozo es de todo el equipo de poder compartir con estos maravillosos adolescentes. Dios le bendiga, hermano David Luis Molano, una vez más aquí desde que nos visita desde la República de Colombia. Amén, Yemina, Dios te bendiga a ti. Sí, una vez más tengo el privilegio y el honor de estar aquí. Nuevamente agradezco a toda producción, a nuestro amado pastor Luis Mesa Bocanegra, quien envía un saludo muy fraterno por permitirme estar en este lugar. Saludo también a nuestro amado pastor Giancarlo, al pastor Arturo y a todo este hermoso equipo también de Generación Teens que nos están acompañando en esta hora. También quisiera saludar de una manera muy especial al pastor Arturo Aguayo, que lunes tras lunes, gracias a Dios, nos acompaña en su programa Generación. Dios le bendiga, hermana Yemina. Dios le bendiga a nuestra hermana Cecia, nuestro hermano Ayrton, nuestro hermano Josué, nuestra hermana Stephanie, nuestra hermana Sharon, nuestra hermana Hiromi, nuestro hermano Matías, a nuestro hermano David también, que nos acompaña nuevamente, y al pastor Juan Carly, y también enviar un saludo al pastor Luis Mesa. Y realmente nos sentimos muy contentos de poder estar aquí en este programa de Generación Teens. Así es, pastor Arturo Aguayo, como usted bien lo ha dicho. Y bueno, hoy día quisiéramos armar un conversatorio aquí entre los adolescentes que tienen la memoria fresca, están ahí todos activos dentro de sus iglesias. Y por qué no decirle en la sociedad de adolescentes que pertenece cada iglesia, ¿no? Un gran saludo a todos los adolescentes, a los jóvenes también que conforman y que están día tras día capacitando a los adolescentes y dando este crecimiento, ¿no? Ya sea en el evangelio también para ellos. El día de hoy quisiéramos armar un conversatorio con también esa audiencia amada, que conforme se vaya desarrollando el tema de hoy, vayan dejando sus comentarios, su reporte de sintonía también, y recordando compartir esta transmisión. El tema de hoy es evangelismo creativo. Quisiéramos comenzar, pastor Aguayo, pastor Juan Carly y el hermano David, que nos están acompañando. Es evangelismo creativo. ¿Existe? ¿Qué es el evangelismo creativo? Claro que sí, siempre ha existido. Es más, la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos muestra cómo Dios, a través de diversas maneras o formas, se ha ido revelando a los hombres, ¿no? El escritor a los hebreos lo dice: Dios en el Antiguo Testamento, habiendo hablado a los padres de diversas formas y maneras, pero en estos posteriores días nos habla por el Hijo. Entonces Jesús también nos mostró el evangelismo creativo. Por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 5, en el verso 1 en adelante, al verso 3 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpó sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. O sea, mira cómo el Señor, en el contexto, Él toma esta creatividad, que era algo inusual, porque los grandes maestros judíos, ¿dónde enseñaban? O bien en el templo de Jerusalén, que era como el lugar central, o bien en las sinagogas. No era cotidiano ver a un maestro judío subirse a una barca y enseñar a un gentío. Pero vemos cómo el Señor, a través de la sabiduría y la creatividad, Él utilizó cada cosa en cada momento para siempre tener la oportunidad de dar el mensaje de la palabra de Dios. Así es, pastor. Y dentro de este evangelismo quisiéramos ya definir por qué debemos anunciar el evangelio. ¿Cuál es lo que nos mueve? ¿Cuál es nuestro motor? ¿Cuál es el objetivo principal? Claro, ¿y por qué nosotros como adolescentes y jóvenes deberíamos hacerlo? Claro, primero porque es un deber que tiene que ser todo cristiano, ¿no? El Señor nos mandó a toda la iglesia. Significa
que todos los que son del cuerpo de Cristo deben evangelizar. Es más, no solamente los adolescentes, ¿por qué no podemos preparar a nuestros niños también para que puedan compartir la palabra de Dios? Entonces, es importante que toda la iglesia, que es un deber de Dios, y creo que es una invitación también para todos. Entonces, digamos que el evangelismo creativo no es limitado para cierta sociedad de la iglesia, sino que es de manera general. Pero David, coméntame un poquito cómo surge este evangelismo creativo. Bueno, como bien lo ha mencionado nuestro pastor en esta hora, el evangelismo creativo no es algo de ahora. La palabra creatividad está presente, o más bien la obra creativa está presente desde la creación. Tenemos un Dios creativo. Luego vemos también cómo Dios le da indicaciones específicas a Moisés para que busque diseñadores con diseños específicos, personas especializadas en las artes, que pudieran hacer cosas creativas en base también a la sabiduría que dice Éxodo Dios les había dado a ellos para que la realizaran. Inteligencia, creatividad. Y Jesucristo sin duda fue el mejor precursor de la predicación del evangelismo a través de la creatividad, de ese evangelismo creativo. El pastor ha mencionado algunas de esas cosas y otras de ellas son las parábolas que él utilizaba. Dice la palabra en Mateo 13:3, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Jesús utilizaba el contexto natural de las personas, el estado natural de las personas para transmitir un mensaje de una forma distinta. Por eso dice que hasta los niños eran dichosos escuchándolo, porque desde el más pequeñito hasta el más anciano entendían el mensaje, que es la finalidad del evangelio, que sea entendible para todas las personas, para todos los públicos. Y era la forma en la que Jesucristo lo hacía. Siempre lo decía, el sembrador salió a sembrar, o empezaba a hablar de diversas maneras, pero poniendo a las personas en el estado natural para que comprendieran mucho mejor y asociaran las palabras de Jesucristo con su realidad actual, y así el evangelio pudiera manifestarse. El apóstol Pablo también en el Areópago, cuando después de haber dado un vistazo por toda aquella región, llega al Areópago al cual no se presentaban cualquier tipo de personas. Eran filósofos sumamente importantes de aquella época, de aquel periodo grecorromano, y eran personas sumamente sabias, inteligentes, que tenían mucho que decir, quienes se levantaban en el Areópago y podían manifestar algo. Y el apóstol Pablo se para con esa confianza que Dios le había dado también, y en base a lo que él había visto de un contexto natural del pueblo ateniense, empieza a hablarles y empieza a predicarles de ese Dios al cual ellos tenían allí un altar, o bueno, una insignia, y les dice, a ese Dios no conocido, de él es quien yo he venido a hablarles. Así que hay distintas formas en las que podemos ver en la palabra como ejemplos del evangelismo creativo, y hoy nosotros hablamos de ese evangelismo creativo también desde nuestro contexto natural, buscando formas y maneras para llegarle a nuestra generación, desde los chicos hasta los más grandes, con este evangelismo creativo. Claro, podemos observar de que en la palabra de Dios apreciamos muchos casos en que la creatividad, tanto en el nuestro Señor Jesucristo como en hombres de Dios usados por Él, pero hoy en día vivimos en una era posmoderna, una era digital llena de globalización y sus efectos que trae consigo en nuestro país y en el mundo entero. Y la creatividad es una sola, liberarse de lo tradicional, pensar fuera de la caja. Pero ¿cómo podemos evangelizar creativamente? ¿Se tienen que cumplir ciertos requisitos para evangelizar como cristianos? Bueno, el único requisito que necesitamos para evangelizar es, definitivamente, como lo hemos hablado en otras ocasiones, nacer de nuevo, y ese nacimiento genuino y esa verdadera conversión nos llevará y nos impulsará a proclamar el evangelio de Jesucristo, como también lo dice el evangelio de Mateo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Y lo que hemos recibido por gracia, debemos ser impulsados por el amor de Cristo, que en otra ocasión lo mencionaba el pastor Giancarli. Ese amor nos debe impulsar también para que otros puedan conocer de ese amor. No hemos sido salvos nosotros solamente para ir al cielo de la forma más cómoda y bajo un hermoso bienestar, rodeados y socializando con otros cristianos. Hemos sido salvos para llevar a otros con nosotros al cielo. Así que es una función muy importante para el creyente, y para ello nosotros ahora echamos mano de herramientas y de formas que no pueden alterar el mensaje, sino que serán un apoyo para que nosotros podamos
llegar a una David, persona. Y ahí hasta qué punto, tú hablabas hace un momento sobre que, por ejemplo, Pablo se hizo familiar en Atenas, ¿no? Y en la predicación que él da, encontró algo que para la gente, para sus oyentes, él era familiar, ¿no? Encontrarse en contexto. Ahora bien, ¿hasta qué punto podemos nosotros llegar a tener esa creatividad? ¿Qué línea no debemos cruzar? Porque tú me hablas de creatividad, yo puedo poner aquí muchas cosas que pueden ser desagradables a la hora de la predicación de la palabra. Entonces yo pregunto, Pastor Arturo, Pastor Juan Carlos y David, ¿hasta qué punto o qué línea no debemos cruzar en ese sentido de la creatividad? Claro, cuando hablamos del evangelio creativo, estamos hablando de las formas, cómo podemos nosotros de una manera sabia, ¿no? Poder llegar o transmitir el mensaje de Dios, porque la finalidad es que el mensaje de Dios llegue a los corazones de los que oyen la palabra de Dios. Entonces, lamentablemente hay algunos que han cruzado líneas y más que llevar ese mensaje, lo que hacen es entretener. Y hoy que vivimos en el tiempo del entretenimiento, ¿no? Ahora, Matías decía una cosa que es verdad. Creatividad también significa salir del molde. Esto es muy importante porque en el libro de Hechos tenemos diferentes formas como la iglesia evangelizó. Por ejemplo, el evangelismo personal, que Jesús también lo hizo. Acuérdate cómo Jesús evangeliza a Nicodemo, a la mujer samaritana, y cómo vemos nosotros en el libro de Hechos a los apóstoles evangelizando, por ejemplo, al paralítico del templo de la Hermosa, al mismo Felipe evangelizando al eunuco, ¿no? El evangelismo personal. Y luego está el evangelismo del templo, ¿no? Del púlpito que uno predica, luego el evangelismo en las casas, luego el evangelismo al aire libre, los evangelismos masivos. O sea, son como tipos de evangelismos casi tradicionales que la iglesia lo mantiene. Pero los evangelismos creativos son también formas como, aparte de eso, tradicional, por así decirlo, si lo queremos llamar así. Eso, usted lo ha dicho, tradicional. Claro, bueno, pero que yo siempre recuerdo son eso, los aires importantes libres. porque es efectivo. Pero también nos muestra que la palabra de Dios, que hay diversas formas y maneras, como por ejemplo en la pandemia. Ahí también ha habido mucho evangelismo creativo a través de las redes sociales. De distintas Dios maneras. es el que ha permitido cosas para poder transmitir. Y cómo el evangelismo creativo se adapta al contexto en el que nos situamos, ¿no? La pandemia, usted muy bien mencionó, es un caso preciso para cómo el evangelismo creativo actúa de inmediatamente, porque el evangelismo es una forma de comunicación. Y en la pandemia se limitaron las formas de comunicación presencial y física. Es decir, no podíamos llegar a las vidas nuevas a través de una predicación frente a frente. Pero las formas de comunicación surgieron. Se emplearon los medios digitales, las telecomunicaciones, se hicieron cédulas grupales y varias personas cuentan sus testimonios de cómo se entregaron al Señor gracias a estas nuevas formas de comunicación que el evangelismo creativo trajo consigo. También que los hombres son adaptables, ¿se da cuenta? No somos adaptables y la iglesia también se adapta, pero, como decía Ayrton, ¿cuál es la línea que no debemos cruzar? La línea que no debemos cruzar en la cuestión del evangelismo es no dejar de dar el mensaje cristocéntrico. Siempre es Cristo el mensaje de salvación. O sea, hay un límite, digámoslo así, un límite que debemos de cuidar. Claro, cuando ya el mensaje no es Cristo, sino lo que se busca solamente es entretener o llenar un aspecto emocional de las personas, cuando lo que Dios quiere hacer es convertirlos y transformarlos. Y hay un principio que no se puede perder, que se tiene que tener claro, y es que la conversión no viene solamente por la forma, ¿no? La conversión viene por la presencia de Dios en la predicación de la palabra. Sin la obra del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Entonces, la predicación de la palabra va acompañada de la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Yo creo que ese tiene que ser el principio que debemos tomar. Exacto, y precisamente ese es el límite. Cuando queremos enfatizar más en los métodos y en las formas que en el mensaje. No podemos colocar las formas en un primer lugar antes que el mensaje. El mensaje es inalterable, el mensaje no cambia y no puede cambiar. Pero las formas pueden cambiar, las formas son recursos secundarios, las formas son importantes. No podemos descuidar tampoco las formas, porque por descuidar las formas es que a veces caemos en errores como iglesia y evitamos o perdemos más bien buenas oportunidades para presentar correctamente el evangelio, porque muchas personas también a nosotros nos han dicho a veces que damos talleres de evangelismo con el grupo de evangelismo que tenemos en Bogotá, que realmente para evangelizar no hay que prepararse mucho, solo hay que conocer unas cosas básicas y salir a predicar. Pero es un error, porque el Dios al que le servimos es un Dios de excelencia, un Dios que aborrece la mediocridad. Y en la excelencia está la preparación por mejorar
y por hacer las cosas cada vez mejor al Señor, para el Señor y también para bendición de otras personas, sin rayar con los límites de aquello que no deberíamos realmente hacer, como lo que decía el pastor, entretener. Leonard Ravenhill lo decía: el entretenimiento en las iglesias se ha convertido en el sustituto diabólico del verdadero gozo de Cristo, y el entretenimiento no puede ser ese sustituto tampoco en el evangelismo. No puede estar por encima del mensaje del evangelio, pero es importante y no hay que descuidarlo, y dentro de esos límites yo creo que se pueden hacer cosas muy creativas, muy interesantes, muy importantes, con las cuales impactar también al mundo al que nos dirige. Pero es Nos han necesario. enseñado que siempre debemos dar la palabra tal cual, como nos ha enseñado Jesús, pero muchos piensan que nosotros le metemos miedo. Por ejemplo, que nosotros le decimos, si no haces esto, la paga del pecado es muerte. Pero muchos piensan que nosotros le metemos miedo a esas personas. Y Como nos que dicen decimos la consecuencia, Ajá, Stephanie, te como vas que a ir al esto Los es... condenamos. Claro, los y es- condenamos en lugar de decirle, a lo mejor no, Hiromi, es De como que decirle, ayudarlos. claro, predicar el perdón, sino que no, si no haces esto, te voy a castigar, es como Y- un padre malo. Y Una eso, predicación Yemina, nos amor. lleva a preguntar ¿por qué es necesario entonces el evangelismo creativo si la palabra de Dios es la misma? Correcto. Así es. O es necesario es necesario predicar creativamente. Es necesario, y les voy a colocar un ejemplo de la forma en la que nosotros lo hacemos en Bogotá con el equipo de evangelismo con el que realizamos ello. Nos encanta predicar en los buses, en los hospitales, a los jóvenes, a los universitarios, y nos encanta hacerlo buscando y pidiéndole al Señor formas para romper el hielo. No sé si aquí se usa esa expresión. Se puede decir a lo Sí, sí, mejor, romper David, el como hielo. sacando del molde. Claro. Ahora, David, pero Entonces, esto es de manera personal. no, se puede aplicar. ¿Pero El cuándo? pastor también lo decía. No, ahora, pero también hay un punto Personal. importante de lo que dice el hermano, porque también cada lugar Es distinto. es La diferente. cultura. Por ejemplo, Hay aquí diferencias, mismo en por Lima, supuesto. Eso es importante. no es lo mismo predicar, por ejemplo, en las partes más alejadas del centro, que predicar, por ejemplo, en zonas urbanas. Es diferente, Ok. porque hay leyes que te prohíben. Entonces, ahí actúa ¿qué cosa? La creatividad. O sea, ¿cómo puedo yo llegar? Si, por ejemplo, hay lugares, yo visito mucho las iglesias donde me invitan a predicar, y voy, ¿no? Y yo extraño a veces, porque estamos acostumbrados a salir con otro megáfono, bombo, la banda. La manera más tradicional, la que tenemos. Pero ahora que estamos en esta zona de Lima, donde eso no se puede. O sea, tú sales y ya está la serenazgo. sí, El ya está. Flores, por ejemplo. No los para, vecinos. no para protegerte, sino para ver que para te sale de para la línea. cruzar. Pero que Dios te da la Ahí viene la creatividad. creatividad. Entonces Correcto. no puedes ir con esos momentos. ¿Qué hacemos? Bueno, polos, haremos banners, haremos Una algo, manera cantaremos creativa, algo. ¿correcto? Por ejemplo, hemos tenido que aprender también nosotros a adaptarnos y hacer evangelismo. Por ejemplo, llegar a un lugar, a esos centros comerciales donde pues están recontra prohibidos. Es algo que te vienen encima enseguida. Pero ¿qué hemos hecho? Nos paramos y llevamos música cristiana pero cultural, himnos que todo el mundo lo canta en la cruz, damos un mensaje, cuán grande es Él, y la gente misma se queda así. Y a veces hemos tenido que ir hasta con ropas típicas, por ejemplo de la sierra, y cantar cosas que son cristianas pero bajo un enfoque, y la gente dice no, cuando quieren atacar, no, es cultural. O sea, lo que tienes que hacer, lo que decía el hermano, no es lo mismo. Por eso Adecuarnos. el evangelio creativo es parte de la iglesia. Claro, es parte Creo de la, que- la condición que nos pone la situación o el evento, va a generar inmediatamente la creatividad del evangelizador, ¿no? Pero eso está Dentro bueno de que lo nos que va pensaba enseñando. Matías es esta parte de la pandemia, que creo que muchos de nosotros tuvimos que salir del molde que era presencial, y creo que muchos de los adolescentes o de los adolescentes y jóvenes fuimos testigos de ello, Sharon, porque dentro de este molde era nuestros cultos son de cierta manera y la forma de que yo evangelizo a mis compañeros. Yo no sé a lo mejor tu forma de evangelizar, Hiromi, pero a lo mejor es como que no, yo necesito ver a mi compañero del colegio para evangelizarle. Claro. Hemos llegado a cierto punto donde, de verdad, el uso de post-it, que antes lo usábamos para hacer anotaciones, e inclusive, por así decirlo, llegar a cierta broma, ¿no? Como la dinámica del billete, envolverlas y tirarlas a la calle y a que alguien lo recoja, ¿no? Me encontré 100 soles, me encontré un billete y en realidad lo abre y se encuentra un de la palabra de mensaje. Dios. Claro. Justo creo que David tiene una dinámica del billete, no sé si nos puede hacer la Él no lo demostración, está David. contando. Sí, claro que sí, claro que sí. Volamos, Esta es volamos. una de las formas que le llamamos técnicamente en el evangelismo rompehielos. Es muy importante el rompehielo porque es lo que precisamente, como lo dice la palabra, rompe el hielo en una conversación con una persona. Y puedo hacerlo de manera personal o puedo hacerlo a un público más grande. Normalmente lo hacemos en un bus,
cuando yo voy solamente con uno de los chicos o con 3 chicos. Y entro en el bus. Acá me imagino que también se suben muchos vendedores. Muchos. Quiero decir, a vender, a pedir dinero en los buses. En Colombia pasa igual. Así que, por supuesto, yo no voy en traje ni con una pandereta al bus, sino que yo voy de una forma más natural y descomplicada. Normal. Entro al bus, saludo a las personas y les digo, no vengo a molestarles, tampoco quiero pedirles dinero, solamente quiero que me presten un momentito de su atención. Todas las personas rápidamente están atentas a lo que les voy a decir porque es algo que no esperaban. Saco un billete, en este caso tengo uno de 100 soles, y les digo, tengo un billete de 100 soles y quiero obsequiarlo. ¿Quién lo quiere? Y todas las personas levantan la mano, empiezan a reírse, se rompe el hielo y levantan la mano como ustedes levantan la mano. A ver, levantan la mano, ¿quién lo Un quiere? ambiente familiar. Bueno, ahora vamos a hacerlo como si ustedes Si fueran se los te cae por pasajeros. aquí no hay problema. Ahora estoy arrugando el billete y vuelvo a preguntarles, queridos pasajeros, ¿está arrugado? Aún así levanten la mano, ¿quién lo quiere? Bueno, todos. Ahora voy a arrojarlo al suelo y lo voy a pisar. Lo levanto. ¿Está arrugado? Está sucio y pisoteado. Vuelvo a preguntar, ¿quién quiere aún el billete? Todos. Y si voy un poco más allá y escupo el billete, ahora está arrugado, golpeado, pisoteado, sucio y aún está escupido. ¿Quién lo quiere aún? Y si le preguntara a alguno de ustedes, Matías, ¿por qué quisieras aún el billete? Porque no pierde el valor. Porque no pierde el valor. Es la respuesta que todo el mundo da. Cuando la persona dice, porque no ha perdido el valor, ahí entonces le decimos, muy bien, no importa cuán pisoteado estés, cuán humillado estés, cuán sucio estés, cuán bajo hayas caído, no importa cuán arrugado o roto estés, hay alguien que te sigue viendo con el mismo valor, que murió en la cruz del Calvario por ti, su nombre es Jesucristo, y empezamos a predicar el Evangelio. Es algo sencillo, cortito, de unos cortos minutos, pero que dan a las personas una enseñanza, una ilustración que impacta sus corazones, y luego lo acompañamos con música. Es algo que solemos hacer. La música es muy importante. Luego de dar el mensaje conciso, llamar al pecador al arrepentimiento, mostrar el plan de redención y pedirle al pecador que tome una decisión, luego de eso empezamos a cantar. Normalmente lo hacemos con entra en mi casa, entra en mi vida, y la gente empieza a llorar. Y hay veces donde en el bus es tanta la presencia de Dios que realmente empiezan a ser los corazones impactados, lloran, y es algo maravilloso. Así que podemos ver de una forma positiva y dentro de los límites que el evangelismo creativo se puede aplicar perfectamente y no altera el mensaje evangelístico. Pero ¿qué pasaría en el caso de nosotros querer predicarle a un ateo? Nosotros querer, y esa Complicado, persona ¿no? que se desista ¿Cómo a acercarnos las muy tal vez, cerrado. ¿Y primeramente? nosotros qué deberíamos hacer? ¿Seguir insistiendo o simplemente decir, bueno, ya me rendí en el sentido de hablarle, pero voy a orar y voy a interceder por ellos? Vamos a o por esperar él? en el Señor, como dicen Claro. muchos. Perdemos ese trato directo con quien queremos evangelizar. ¿Eso es algo mira, correcto? que lo que pasa es que a veces, hay una cosa que a veces no hemos entendido cuando Jesús dijo, ¿no? Ganan amigos a través de las riquezas injustas. Acuérdate que es una expresión hebrea, un hebraísmo. No es que tú vas a hacer algo injusto para ganarte a alguien. Lo que está diciendo es que a veces hay personas así que son difíciles y que a veces son reacias a tener una relación, algo en este caso con Dios. Pero entonces, como dicen, no puede, entonces primero gánatelo. Y eso nos ha pasado. No solamente con ateos. Por ejemplo, como pastor, por ejemplo, esposos de hermanas, que eran duros y que hasta eran reacios a la iglesia. Y me acuerdo que me decía, pastor, una hermana me decía, mi esposo es el diablo. Entonces, ¿no? Y no quiere. Él mismo dice, yo soy diablo, yo soy diablo. Entonces, pero a muchos, así como ellos, hijos también, hemos tenido la forma como acercarnos. Es mismo, a los adolescentes mismos. Me acuerdo una hermana, dice, pastor, mi hijo adolescente, mira, no quiere saber nada, y no quería saber nada de Dios. Y yo digo, santo, y todos los pastores vienen, le hablan y no quiere. Y yo digo, a ver, y un día me dice, a ver, hermana, quisiera ya verlo, a saludarlo, ¿no? Y cuando voy, lo primero, cuando entro al cuarto, veo que tenía una cantidad de pósters de un club de fútbol europeo. Entonces, yo como pastor tengo que estar informado en todo. Y tengo mis hijos también, Cultura tengo que saber de general. deporte. Entonces yo digo, ¡oh, mira, qué tremendo! Y ganó este equipo, ¿no? Y él que estaba así molesto me mira, así, como se asombra, ¿no? Usted es Hoy pastor y sabe tremendo. de eso. Rompe el hielo. No, y esto de acá, ¿no? Y Julano de tal, ¿no? Ganó, mira, el Balón de Oro. Sí, sí. ¿Y qué te parece él con él? ¿Quién cree que es el mejor? ¿Julano o Vengano? Y se quedó así. No, a mí me gusta Julano. Y ya, cuando pum, me habló,
Ya, pum, y comenzamos a hablar así. Y ya, pum, primero le ganas su amistad y pum, le siembra la Pasa palabra. un vínculo con quien quieres Claro, entonces evangelizar. cuando Jesús dijo, gana amigos, esas son maneras. Entonces con el esposo de la hermana igual. Le digo, ¿qué le gusta a tu esposo? Le gusta tocar la guitarra. Ah, ya, entonces fuimos ahí y veíamos. O sea, tiene que tener la creatividad. Buscar la manera. Para la forma. buscar Ahora, la pero manera, esto- porque a veces no somos, a veces como decía Stephanie, ¿no? A veces lo primero que vamos, y eso es un error de la Ajá, iglesia, ¿no? Stephanie No lo saben ni dijo muy bien. evangelizar, porque lo primero que vas, ¿el evangelismo qué es? ¿Presentar a quién? Jesús, A Cristo. O sea, Amor. primero Amor de mostrarle Dios. la condición de nosotros, que somos pecadores, y que tenemos un problema, y que hay la solución, y la solución es Cristo. Correcto. Por eso tú ves en el libro de Hechos siempre a los predicando de Cristo. ¿Qué debemos hacer, hermano? Arrepiéntete y conviértete a Cristo. ¿Qué debemos hacer? Le dicen a Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El eunuco a Felipe, ¿de quién hablan las Escrituras? Y él le dice, de Jesucristo. O sea, el mensaje primero es eso, mostrarle al hombre su condición y que hay un remedio que es Cristo. Pero yo he visto que la gente es al revés. Algunos, ¿no? Van y lo primero que le presentan es condenación, Es el infierno. la O sea, mensaje fariseo, en pecado. vez andan de las dar tinieblas. primero, porque ¿qué es evangelio? ¿No? La noticia. Es como decía en uno de los programas, ¿no? Buena. Angelios es mensaje, o sea, un buen mensaje, una buena noticia. Entonces, si ¿cuál es la buena? Tú vas de frente y dices, oye, te vas a ir al infierno si no te arrepientes. ¿Qué es la buena noticia ahí? No hay ninguna buena noticia. Primero tienes que mostrarle la condición del hombre y darle la buena noticia, que es el evangelio. Y es necesario saber hablar correctamente, por así decirlo, para nosotros poder evangelizar, o podríamos usar diferentes muletillas o algo así para poder llegar a las personas. Bueno, las muletillas es algo que siempre hay que corregirlo, aún los pastores también, ¿no? ¿O te refieres de repente a las criolladas que le llamamos Claro, aquí? las crialladas. ¿Se puede hacer con eso o hay que tener cierto cuidado? Yo creo pastor? que nosotros como creyentes, ya aún también en ese proceso de transformación, tenemos también una forma. O sea, no necesitas, pues decía, ¿no? Uno se va a adaptar, pero no necesita cruzar líneas. No lo necesitamos. En la universidad, por ejemplo, yo nunca me adapté a su lenguaje de ellos, pero con la forma alegre, amical, me gané a muchos. O sea, tú no tienes que ser como el mundo, hablar como el mundo, hablar términos de cómic del mundo, como hablan ahora los adolescentes, ¿no? Todos sus términos japoneses que utilizan. No necesitas Toda la hacer moda, eso toda la moda. para mostrarle otra cosa. O sea, no es así tampoco. Ahora, pastor, pero hay que tener o ver de repente, debe haber un límite. De repente usted ha mencionado hace un momento hay que ganarnos, ser amigos, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? Hay que estar realmente cimentados bien, tener bien claro nuestra fe, porque te puede jalar un momento tal vez, la ¿no? amistad es Un una virtud de agnóstico, por Dios ejemplo. universal. ¿Ya? Porque el ser humano es un ser social. Acuérdate de Adán. Él era un tipo súper capaz, con su coeficiente intelectual de 100%, o sea, total. Ponía nombre a todos los animales, una eminencia. Pero que un día se sintió solo. Porque el ser humano es un ser social. Es más, la educación que hoy hemos tenido, nos hemos adaptado a la educación virtual, pero quiera o no quiera, no es igual A la a la educación presencial. presencial. Los mismos educadores lo dicen. El contacto, o sea, el ser humano necesita el contacto, el calor humano. Entonces, la amistad es algo muy importante. Y por eso Jesús mismo nos dice, yo no los llamaré siervos, sino amigos. O sea, la amistad es un valor que la iglesia tiene, que el mundo necesita. Entonces, hay mucha gente que lamentablemente su pecado, su maldad le hace hasta ser antisociales. Por ejemplo, mira, tú cuando trabajabas hace muchos años, cuando era soltero aún en esos tiempos, nosotros tuvimos que trabajar con este grupo de jóvenes que le llamaban tribus urbanas o emos. No sé si han escuchado de los emos, ¿no? Correcto. O sea, que salían con su Era muy todo y su música de muerte. juntaban. No, era un Uy, ambiente muy sí. tremendo. Pesadito. Pero ellos, por ejemplo, representan esa parte del pecado que atenta contra lo algo natural, que es ser social. Entonces, ¿cómo vas a ellos? Pues hay que tener la sabiduría. No voy a hacerme un emo para ser como emo. O sea, Claro, no. es como que yo digo, ¿no? Ah, no, ¿cómo me ganan los drogadictos? A ver, voy a fumar droga. Pues no, ¿cómo no? No necesitas. Porque el mundo Sabiduría. necesita ver su condición y darles esa buena noticia. Y hay algo que a mí me gustaría también hablar, haciendo colación a la pregunta sobre la comunicación y eco a todo lo que ha mencionado el pastor, es que la comunicación dentro del evangelismo y la forma de evangelizar y predicar es muy importante, porque a veces utilizamos códigos de comunicación equivocados. El código es la forma en la que yo expreso o me comunico. En el caso de los creyentes, por ejemplo, para nosotros un código en la iglesia es aleluya.
gloria a Dios, unción, Cordero de Dios. Son palabras que en nuestro código de iglesia entendemos muy bien. Otra forma de comunicación. Claro, pero cuando estamos predicando y yo le digo a las personas que el Cordero de Dios, la gente dice, ¿qué? ¿Cordero de Dios? ¿De qué me habla? El Cordero inmolado. ¿Qué? ¿Cordero inmolado? ¿De qué me está hablando? Porque es que la sangre de Cristo para nosotros es natural y es normal. Y creemos que todos lo entienden, pero no. Las personas no comprenden esto. O utilizar las muletillas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Son cosas que las personas no entienden y se pueden convertir en un muro o en un ruido, así se le conoce, ruido en comunicación, a esas cosas que no están bien. Por ejemplo, la comunicación no verbal. Ir a evangelizar con mal aliento. Literalmente dar palabras de aliento a las personas. Un buen punto. Eso, miren, eso es importante. Eso es importante porque aún la presentación personal influye y puede generar un ruido. Esos son los ruidos comunicacionales. Hablando yo de humildad, pero con una cadena de oro. Eso es un ruido comunicacional. No hay acuerdo en ello, claro que sí. Entonces es importante aún eso, la forma en la que vayamos vestidos. Claro, la comunicación no verbal también implica algo importante y que a veces es un error en nosotros mismos. A mí siempre me han hecho esa observación. Hace años, cuando estaba una vez, me marcó un amigo en la universidad, me dijo, oye, yo vi un grupo de jóvenes que salieron contigo un día en las calles y cantaban ese coro, soy feliz, pero estaban molestos. Entonces, no iba, como que él me decía, no iba a la par. No era consecuente. Y a veces, yo siempre le digo, hermanos, sonrían. Porque también, aunque tú no creas, esa forma de no comunicación verbal, una sonrisa, ¿no? Vas ahí y repartes un volante, un folleto o un tratado, como lo llaman algunos, dice que Dios te bendiga, con gozo, ¿no? Con sonrisa, no, ahí está. Y si lo vota, diablo, porque no, tienes que mostrarle, ¿no? La parte amada, es muy, porque también genera confianza. O sea, la persona que ve a alguien sonriendo, dice, amigo, Dios te bendiga, una sonrisa, ya, gracias. Pero si tú vas molesto, amigo, toma, para que te arrepientas. Entonces, ¿cómo la gente dice, oye, qué malcriado? Y hay creyentes ¿no? que decía terminan Stephanie, ¿no? peleados. Que yo voy y le digo, oye, te estoy predicando, ojo, que si no me escuchas de esta prédica, va a caer juicio sobre ti. Te vas al infierno. Claro, está como el hermano que quiso poner en práctica el evangelismo creativo, pero como que no lo entendió muy bien. Y en un bus, como en los días calurosos que hacen acá en Lima, por estas fechas, se sienta al lado de una señora y le dice a la señora, qué calor está haciendo, ¿verdad? Y ella, está haciendo un calor terrible. Imagínense cómo será el infierno. Esos son los casos que no hay que replicar. La amabilidad, la gentileza. El buen trato creativo no se debe aplicar. Ese es el que no se debe aplicar. Pero sí podemos utilizar muchas formas, rompehielos agradables, preguntas que confrontan, que alertan a las personas, pero que pueden generar un clic. ¿Qué pasaría si hoy mueres? ¿Qué pasaría si hoy murieras? De repente nos puedes compartir uno de manera grupal, de repente la subasta. He escuchado que es muy famosa ya en Colombia. Sí. Coméntanos un poquito cómo es. Sí, voy a súper resumirla. Es otro de los métodos que Dios nos permite realizar en el evangelismo. Lo hacemos mayormente en los buses también, en los buses o con grandes multitudes, en el centro histórico de Bogotá, donde hay mucha gente. Me subo normalmente yo, que soy el subastador, con un jovencito. Y los demás se riegan por todo el metro o por todo el bus largo de los que hay allí en Bogotá. Se dispersan los chicos. Y entonces yo saludo a las personas, les digo que por favor no les voy a pedir dinero, no les voy a molestar, no les voy a vender nada, solo presten atención. Y entonces la gente se quita su audífono, dejan de leer el libro y prestan atención. Les digo, hoy voy a hacer una subasta, pero no cualquier subasta. Hoy voy a subastar un alma. Ya tengo toda la atención de la gente. No es común eso. Y les digo, voy a subastar a este joven que tengo a mi lado derecho. El jovencito está mal, triste, tiene una cara terrible, está enojado con el mundo. Les digo, este joven es un joven que creció sin el amor de un padre, sin el amor de una madre, con tantos vacíos. Creció con condiciones muy difíciles en su vida. Tiene una vida miserable y no tiene nada que ofrecer a nadie. Pero lo estoy subastando. ¿Quién puede dar algo por este joven? Entonces le pregunto a la señora, señora, ¿usted qué podría darle? Y la gente normalmente dice, bueno, le daría dinero, un abrazo, palabras de amor. Le pregunto a varios pasajeros y les digo, gracias. Sin duda eso le ayudaría. Pero ¿creen ustedes que eso cambiará su vida durante todos estos años de vacío que ha tenido? Y todos dicen no. Entonces me enojo y vuelvo a preguntar, ¿no habrá alguien que pueda dar algo por él, lo que sea? Al fondo alguien levanta una mano y dice, yo. Todos los pasajeros están
impactados expectativa. con lo que está sucediendo. Voltean a ver y es uno de nuestros jóvenes. Y yo digo, allá hay una joven. ¿Quién es usted y qué le puede ofrecer? Yo soy el alcohol. ¿Y qué le puedes ofrecer? Yo le ofrezco ahogar todas sus penas, ahogar tu dolor en el néctar de mi veneno. Voy a estar siempre para ti, siempre que quieras. Bueno, puede que tu hogar se destruya, que quedes en la calle o en la bancarrota, pero no importa, yo voy a seguir aquí cuando tú quieras venir. Y el joven dice, me gusta, pero no me llena, quiero más. Y así empezamos a hacer el ejercicio y luego se levanta la droga, la pornografía, el dinero. Y el mundo ofrece y todas las personas están de un lado a otro impactados con lo que está pasando. Y luego le digo a este joven, la droga, la pornografía, el alcohol, el mundo ha intentado llenarte, comprarte, ¿cómo te sientes? Y él empieza a llorar y dice, me siento más vacío, me siento peor, me quiero morir. Y vuelvo a hacer la pregunta final. ¿Habrá alguien en este bus que ofrezca algo por este joven? No algo momentáneo, algo que lo cambie, que lo transforme, algo que realmente lo llene. Y hay un silencio de unos segundos cuando sale el último joven y dice, yo, ¿quién es usted? No importa quién sea yo, pero yo conozco al que puede llenar el vacío en este joven, y no solo en él, sino en ustedes, amables pasajeros. Jesús de Nazaret, hace más de 2000 años, y empieza a predicar el joven, y empezamos a ver, cuando termina el mensaje, y empezamos a ministrar con la música, cómo las vidas lloran. Se han bajado de los buses personas que se iban a suicidar ese día, a horas de quitarse la vida, y lo que Dios empieza a hacer, el mensaje no se altera, el mensaje sigue invariable, el mensaje sigue tal como es, pero la forma nos ayuda para presentarlo y que el corazón de las personas esté. Pero ahora, ¿qué hacen cuando no se puede llegar a esas personas? Por ejemplo, en Miraflores no se puede hacer aire libres, así con megáfonos, con bombo, o por ir repartiendo folletos. No se puede. Hay países en Asia en los que no se puede predicar como tenemos libertad, costumbre, ¿no? Claro, predicar. por eso hay Entonces, las ¿cómo formas. hacemos? Hay formas. Por ejemplo, yo voy a dar un adaptarnos, ¿no? claro ejemplo de lo que está diciendo Stephanie, y es parte de lo que ella dice. Claro, Miraflores es un distrito de acá de Perú, de Lima, ¿no? Pero dentro de esta parte también nos vamos al continente, ¿no? Por ejemplo, en Europa, claro, nosotros gozamos de la libertad de culto, ¿no? En parte en Perú, de poder pararnos en una calle y poder hacer un aire libre. Pero en parte de España no hay esta libertad. O sea, con que uno vaya y entregue un tratado, ya es como que te pueden multar, te pueden multar más que todo, y no son, las multas no son baratas. O ejemplo, el que tú hagas un aire libre, tienes que pedir permiso con muchos meses de anticipación, te dicen cuál es el decibel del ruido que puedes tú dar. Entonces hay muchas restricciones, y por ejemplo también, ¿por qué no decirlo en Francia? También, y lo vemos claramente, que no hay tanta libertad de culto como nosotros la tenemos. Claro, pero eso es en cuestión de formas, ¿no? Tal vez no hay esas formas que algunos están más acostumbrados, pero hay algo que no va a cambiar nunca, que no importa restricciones ni nada, es el evangelismo que sea clásico, pero siempre es efectivo, y que la iglesia primitiva lo practicó abundantemente. Es el evangelismo, y que es el que menos cuesta, que es el evangelismo personal. Lógico, porque como decía hace un comienzo, el ser humano es un ser de contacto. Entonces, el evangelismo personal, puede haber muchas restricciones. La iglesia primitiva, por ejemplo, tenía también restricciones. ¿Pero por qué crecía? Porque tú puedes restringir con leyes y esto, pero nunca podrás apagar el fuego de un corazón redimido por Cristo, y que siempre está lleno del amor para dar. Entonces, la iglesia nunca se va a detener. O sea, por aquí cierra una cosa, Dios hace otra. O sea, por aquí, y Dios nunca va a carecer de recursos. La palabra no está dada, ¿no? La palabra está libre, y eso es lo más importante, creo, que podemos hoy ver, porque aún en continentes, ¿no? Como el continente asiático, donde es muy dura la persecución a los cristianos, el evangelismo personal genera pues un efecto tremendo en la evangelización. Por ejemplo, en China. En China ¿cuántos cristianos hay? ¿Sabes que en China, por ejemplo, China es un partido, hay un sistema comunista, un ataque casi antirreligioso, pero es la iglesia que más crece. 70 millones, o sea, es bastante. Claro, para ahí nosotros. se les llama cristianos clandestinos. Exacto, pero que están pero en sus tú ves hogares. lo que es eficaz. Ellos también utilizan bastante evangelismo creativo, Claro. cómo mandan la palabra, es una cosa increíble. Pero el contacto, el evangelismo personal es muy poderoso. Por eso la iglesia puede crear nuevas formas, pero también hay cosas que nunca van a pasar, ¿no? Como la evangelización personal. Y pastor, es el más efectivo. El evangelismo personal con el discipulado
es el evangelismo más efectivo. Ahora bien, pero también se ve por qué la iglesia, por ejemplo, aún para nosotros, ¿no? Es también siempre una especie de autocrítica. ¿Por qué, por ejemplo, hay sectas que utilizan más el evangelismo personal? Tú, por ejemplo, ves a los santos de los últimos días, como te decían, mormones, a los testigos de Jehová, y tú le ves que ellos van. Pero no, yo no veo mucho evangélicos, tal vez a comparación de ellos, claro, que practican mucho el evangelismo personal cuando eso no es de ellos. Eso era propio de la iglesia primitiva. Entonces, ahora bien, ¿y por qué no van? Porque a veces, lamentablemente, siempre hay un cierto temor también. Porque como dice, ¿qué le digo? ¿Cómo hablo? Por eso es importante también preparar, Y deberíamos capacitar. hacer, bueno, la iglesia debería hacer un discipulado para los adolescentes y los jóvenes recién convertidos, como lo mencionaba también el hermano David. Claro que sí. Recuerda que esa es la gran comisión, es ir, mandato, predicar, pero también discipular, es parte de la iglesia. Así es, Sí, pero- sí. Y de manera ahora bien, especial con los adolescentes, porque el adolescente necesita un trato especial. El adolescente está viviendo una etapa muy compleja, muy difícil. Yo la viví en mi adolescencia, me aparté del Señor en mi adolescencia. Y lo que recibía de mis maestros, había una maestra en la escuela dominical que me insistía que fuera a la iglesia, que siquiera un culto, y una vez fui a un culto especial de adolescentes y yo tenía mi cabello largo, vestía de negro, mis jeans rotos, mis manillas, y ella hace una presentación donde empezó a colocar esas características de esos jóvenes y empezó a decir que ese tipo de jóvenes hacían pacto con el diablo, que se bebían la sangre de los gatos. Imagínense cómo me sentí. Ella tal vez no lo hizo con una intención negativa, pero era ignorante, esa es la palabra. Yo no lo hacía por eso, eran tendencias de mi adolescencia que estaban mal, pero que si ella hubiera entendido un poco mejor, hubiera podido dirigirme mejor, hacerme un seguimiento mejor y poder dar un consejo mejor. Pero no, eso es tremendo, y eso ocurre mucho en la adolescencia. Si yo no puedo decirte, oye, Matías, no veas TikTok, no hagas una cuenta de TikTok, eso está mal. ¿Pero por qué? Porque está mal, eso lo usan para pecar. ¿Pero por qué? Porque está mal. No. Qué bueno que yo sepa qué es TikTok, cómo funciona TikTok, y en lugar de eso sentarme contigo y aconsejarte cómo deberías más bien utilizar el TikTok, qué tendrías que tener en cuenta, y sería mucho más efectivo un seguimiento y un evangelismo a una Así es, adolescencia. Claro, estamos hablando de un trato especial dependiendo del público al que nos estamos dirigiendo Que para el evangelismo evangelizar. personal hace que la persona sea empática. Y eso es muy importante, Me gusta, porque para si ponerme no, en la posición si del no hay otro. empatía, sufres estos problemas. O sea, vas y de frente tumbas a alguien cuando lo que quieres es ganártelo. Entonces, es muy importante el amor, porque lamentablemente a veces nunca nos ponemos en el zapato del otro y creemos y estandarizamos y creamos estereotipos, cuando no es así. Claro. También Además, podemos hay comenzar algo con también nuestro testimonio, quizá. que debemos ver de que justo lo que usted mencionaba, ¿no? El ser empático no solamente nos muestra el ponernos en el zapato del otro, sino si podemos añadir el caminar con el zapato del otro. El evangelismo personal... Un poquito más allá. Un poquito más allá, ¿no? El evangelismo personal nos ayuda a conocer a la otra persona. Y hay algo que ha pasado a nosotros como pastores, muchas veces nos ha sucedido, es que cuando atendemos a una persona, conversamos con una persona, con un vecino que está pasando y le hablamos, le saludamos, a veces el vecino se acerca y empieza a hablarnos. Y nosotros muchas veces no necesitamos decir muchas palabras, pero sí escucharlo. Y cuando termina de hablarnos, dice, muchas gracias vecino, muchas gracias pastor, y se retira y tiene un confort en su corazón de haber dado aquello que de repente le tenía preocupación, y nosotros de repente le decimos, vamos a orar por usted, y esa palabra es suficiente, y vuelve a venir, pero ahora ya sabemos qué es lo que le afecta. Y el solo hecho de decirle, ¿y cómo está su familia? ¿Y cómo está el problema que tuvo? Ya para él es un impacto en su corazón y en su vida, y dice, se acuerda de lo que le conté, de lo que le dije, y entonces se da cuenta de que nos ponemos en su lugar también y que oramos por él, y eso es mucho más que si nosotros hubiésemos utilizado 1 o 2 horas hablándole y hablándole y hablándole y hablándole, ¿no? Por eso es importante el evangelismo personal y escuchar a la persona que necesita justamente eso, ser escuchada. Ser sensibles a las necesidades de las personas, construir confianza con quien estamos evangelizando. Podemos comenzar con nuestro testimonio también. Amén. Yo recuerdo en una ocasión en mi universidad, yo siempre he testificado que para mí mi universidad fue
Ese fue mi primer púlpito. Los pasillos de mi universidad fueron las sillas, los asientos de la universidad. Y recuerdo que en una ocasión, así sumamente resumido en 2 minutos, yo había perdido una materia por evangelizar los días sábados porque no quería perderme los evangelismos y esa materia era obligatoria el día sábado y preferí perderla. No es que tengan que hacer eso, fue mi caso particular. Pero necesitaba el dinero para pagar esa materia que había perdido y luego sale un concurso de canto en la universidad y el pago era precisamente en la matrícula. Y entonces me inscribo al concurso de canto y desde el principio sabía lo que debía cantar, que era glorificar al Señor. Cuando llega el día del concurso de canto y pasan todos esos grupos y esos cantantes y cantando todo tipo de música, llego yo y antes de subir al escenario le dije, Señor, ya no quiero ganar este concurso y tampoco quiero, Señor, el dinero. Yo quiero que lo que yo hable toque los corazones, siquiera uno de los jóvenes que están aquí, porque tal vez nunca tendrán la oportunidad de conocer el mensaje. Y subí temblando, subí así, ni en la iglesia estaba tan nervioso, porque era una universidad de artes, donde habían tantas filosofías, los profesores eran ateos, eran contrarios al evangelio. Y me coloco en el escenario y les digo a todos, compañeros, esto es muy diferente a lo que ustedes han venido escuchando. Estoy nervioso, pero esta canción que voy a cantar se la quiero dedicar a alguien. Y entonces todos empezaron a chiflar porque creían que se trataba de una chica que estaba en el lugar. Y les dije, esta canción se la dedico a la persona que estuvo en mis peores momentos, a la persona que me amó desde el principio a pesar de lo que soy, a la persona que restauró mi hogar, mi familia cuando nadie daba esperanza, a la persona que estuvo ahí cuando nadie daba nada por mí. Esa persona está aquí y esa persona es Jesucristo. Y a Él quiero dedicarle esta canción. Y empecé a cantar, te amaré aunque el mundo quiera que te olvide. Te amaré porque aunque no te he visto, yo sé que tú vives. Y empecé a alabar al Señor y cerraba mis ojos y me sentía en un culto, glorificando, Señor, yo te amo a pesar de la oposición, yo te doy gracias por lo que hiciste. Finalicé de cantar la canción, me bajé del escenario y antes de que yo pasara, una chica era la voz principal de un grupo de rock pesado que había cantado antes. Cuando yo bajo, esta chica tenía todo su delineador corrido, tenía, mejor dicho, daba miedo la cara que tenía. Okay. Y ella de tanto haber llorado, y se lanza sobre mí, me abraza llorando, y yo no entendía, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Cuando me mira, dice, David, yo soy cristiana. Yo soy cristiana y he vendido mis convicciones por un concurso que no vale nada. Oré por ella, hablé, y sé que Dios tocó más corazones, y al final no pensé ganar el concurso, pero por la gracia de Dios lo gané. Pero aún si no lo hubiera ganado, lo que Dios hizo a través de algo tan sencillo tocó corazones. Y yo creo que como jóvenes y adolescentes, ahí están las formas, lo que nosotros podemos ver a diario, la manera en la que nosotros debemos llenarnos de valor y Cristo no nos dejará en vergüenza. Ahora, también es muy importante, ya que nos ha mencionado, de verdad que bonito testimonio, pero es importante también que el adolescente, el joven se prepare. Si bien es cierto, uno dice, no, ya tocamos el punto de que hay que tener valor, ya, romper, ¿no? Esa parte, y lanzarse ahí con la ayuda del Señor. Pero, ¿necesita prepararse o es como que ya el Señor que me use, voy? No, todos necesitamos, o sea, todos necesitamos prepararnos. La Biblia nos muestra que tenemos que ser discípulos de Jesús. O sea, un discípulo es alguien que está aprendiendo, o sea, es una preparación. Y precisamente en la Biblia vemos a adolescentes. Timoteo, él fue un adolescente y le dice Pablo, persiste tú en lo que has aprendido desde la niñez. Y cuando en Hechos 16 dice que de él daban buen testimonio los hermanos, o sea, él también puso de su parte, porque hay que hacerlo todos, para aprender y ser de mayor bendición. Me acuerdo de una de las cosas cuando llegué a Lima para enseñar en el seminario, fue ver a una hermana de cerca de 89 años, que era la alumna del seminario en Villa María. Y cuando yo llegué y enseñaba, para mí era un gozo enseñarle. Y lo primero que vino ella a acercarse me dice, pastor, usted que es mi profesor, solo le digo algo. ¿Qué le digo, hermanita? Que no va a ser fácil para mí, porque no tengo tal vez la edad de antes. Pero ni mis hijos dicen, ¿por qué estás estudiando? Digo, es porque yo quiero aprender para servir mejor al Señor y ganar más almas para Cristo. O sea, eso fue algo que para mí, yo digo, no te preocupes, te voy a ayudar en todo lo que puedo, y verdad. Y salía a exponer y estudiaba, o sea, y eso para mí, ¿no? Estoy hablando hace 3 años,
pero era un impacto. O sea, para mí era como diciendo, oye, mira, nunca es tarde para aprender. Entonces, la iglesia tiene que entender que tenemos que capacitarnos todos. O sea, no puedo decir toda la vida, ya como antes se decía, ¿no? Abre tu boca y Jehová la llenará. No es así tampoco. O sea, hay que prepararnos porque vemos en la Biblia. Si tú ves a Pedro, que era un pescador, y cuando escribe su carta... Como el Señor lo capacitó. Exacto. Juan era un pescador. Pero mira, escribe un evangelio, escribe la epístola y escribe el libro más importante y trascendental para este tiempo, como es Apocalipsis. O sea, la gente tiembla hablando de Apocalipsis, pero lo escribió un pescador, pero con el poder y la ayuda de Dios, pero también que se preparó. Mira, Ahí, Pablo. Ahí el detalle. Pablo, por ejemplo, a mí ese texto siempre me marca. Cuando Pablo escribe su última carta, él dice, yo ya he ido ya hice el primer juicio y venía el segundo, se lo iban a matar ya. Pero él dice, mira, Timoteo, cuando vengas, tráeme el capote, ¿no? Porque hacía frío invierno, pero trae contigo también los pergaminos. O sea, él estaba para morir y quería seguir aprendiendo de Dios. O sea, eso es una enseñanza para todos, para ministros, para líderes, para jóvenes, para adolescentes, para todos. Dios es tan grande que nunca vamos a cansar de aprender. Pero ¿qué pasa cuando porque nos ha pasado? Siento que a veces nos podemos preparar, no solamente dando el mensaje en los aires libres o cantando o adorando, sino repartiendo también un folleto, una revista que nos han rechazado y personalmente hasta me han llegado a insultar o a decir palabras groseras tan solo por decirle Dios te bendiga o a veces he tenido que hacer... No eres la única, Hiromi, no eres la única pero he tenido que decir es gratis para que me lo puedan recibir, porque si no, no me lo reciben. Aunque piensan que los voy a cobrar por la revista. Y sí, ¿cómo podemos reaccionar nosotros ante eso? Con amabilidad, porque nosotros tenemos el amor de Dios. Ahora, si a Cristo lo rechazaron, nos van a rechazar a nosotros, pero ahí está la diferencia. El que hace mal, nosotros devolvemos con el bien. No seas vencido del mal, vence con el bien el mal. Siempre una sonrisa, siempre una amabilidad, siempre decirle, no te quiere, amén, Dios te bendiga. No decirle, diablo, no insultarlo, sino Dios te bendiga. No claro, porque mal. Somos la luz de este mundo. Pero ¿a qué nivel deberíamos a lo mejor transmitir este amor de Cristo que está en nosotros? Pero Pastor Juan Carly, lamentablemente el tiempo siempre nos gana y siempre tenemos que estar corriendo y todos queremos entregar mucha información. Estoy segura que Hiromi, Stephanie, Josué, todos tenemos muchas ganas de aportar. Pero también, Pastor, como han hablado de prepararse, ¿cómo es la manera correcta de prepararme? Porque dicen prepararme. Y todas las personas que nos ven y dicen, pero ¿a qué se refieren con prepararse? ¿O cómo me preparo? Claro, es conociendo a Jesús a través de la palabra de Dios. Es la única manera. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras. Entonces un creyente tiene que conocer a Dios a través de esta revelación que nos ha dado la palabra de Dios, y en ella encontramos la vida eterna, la salvación, y podemos entender el plan y el propósito de Dios. Por eso uno da lo que tiene. Por eso es importante llenarnos de la palabra. Pero dice que la palabra de Dios more abundantemente en vosotros. O sea, hablando entre vosotros. O sea, ¿por qué puedes hablar? Porque la palabra mora abundantemente. Entonces nosotros tenemos que llenarnos de Dios. Y tenemos que dar este mensaje bueno porque nos llenamos de Dios. Es muy importante. Y bueno, también la práctica es sumamente importante. Porque acompañado con ello, con el conocimiento, y acompañado también con el conocimiento de aprender cómo otros lo han logrado, como lo que estamos haciendo, una charla que nos enriquece, wow, me da una idea de cómo puedo aplicarlo aquí, cómo puedo hacerlo con mis amigos. Eso hace parte de la preparación, tener estudios de ministerios de evangelismo que han logrado cosas muy especiales y todo eso nos ayuda. Y la práctica es indispensable, la práctica es fundamental porque esa práctica nos ayudará a tomar confianza para evangelizar, a aprender y saber cómo responder a aquellas preguntas difíciles que a veces nos hacen en el evangelismo, ateos, agnósticos, de todo tipo, y nos ayudará también a cimentar mejor nuestro mensaje evangelístico. Claro, Correcto. esto es parte de que a lo mejor, si el mensaje que a lo mejor podemos llevar, por lo que dijo Sharon, es si a lo mejor me da temor o nervios al que dirán, o cómo me mirarán, o como lo dijo Hiromi, me van a lo mejor despreciar. Esto es parte, el miedo creo que va con nosotros, pero como bien lo dijo también David, que la práctica nos va soltando. O sea, al principio a lo mejor cuando me rechazaron el tratado, yo no supe cómo reaccionar y me quedé callada, pero la otra es gratis, toma, recíbelo. No, entonces, y también las preguntas. O sea, a veces tú te toca evangelizar y tocas con gente
que conoce más que tú. Eso me pasó a mí en la universidad. Fui a tocar, hicimos evangelismo en persona toda una cuadra y a mí me tocó la casa de un profesor de filosofía. Yo me acuerdo, tenía 18 años. Y él, me barrió en historia, filosofía. Y yo estaba... O sea, yo fui a predicar y estaba escuchando. Y después, claro, Dios me dio la sabiduría para decirle, ¿no? Ya está muy bien todo, pero usted hace esto, lo otro. Me dice, sí. Ya ves, usted también practica el pecado. Y fue Dios ya en el aspecto moral que pude atender. Pero ¿sabe qué pasó? También me hizo aprender. Me llevó, como dice, la práctica te hace prepararte. Claro, tú predicas a un ateo y te hace una pregunta y tú tienes que sentirte mal si te quedas vacío. Más bien, gloria a Dios, todo obra para bien. Ahora ya sé, voy a prepararme. ¿Qué significa esto? Capacitarme y seguir. Y eso es algo más. Correcto, eso nos impulsa mucho. Y me eso gustaría, es bíblico, antes que terminemos, porque es el Espíritu, o sea, nos enseña lo que tenemos que decir en el momento preciso, ¿no? Entonces es muy bíblico lo que dice el pastor Juan Carlos. Correcto, Yemina, pero antes que terminemos, yo estoy hace rato viendo a Josué que quiere dar ahí sobre acción. Yo creo que ya nos vamos más preparados, Josué, ¿correcto? Sí. Sí, claro, es importante para un cristiano, un creyente, prepararse para evangelizar, ¿no? Más que todo creativamente. Y cómo, ¿no? Cómo llegar a las personas inconversas, a los ateos. A diferentes personas, ¿no? Nos pueden rechazar, pero cómo afrontar eso, ¿no? Como decíamos, ¿no? Con ese deseo de que, bueno, como decía el pastor Rodolfo, uno te puede decir no, pero el otro te puede decir sí. Claro. La diferencia es que tú debes seguir perseverando. Perder el miedo. Perder porque es la práctica también, como decía el hermano David. Y es verdad, pero el que ama a Dios sabe que es así. O sea, si el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Va a una ciudad de Samaria y le rechazan, pero entra a otra y le aceptan. O sea, es así. La oportunidad de Dios es para todos. Pero a veces no vamos a tener miedo a reacción y no tenemos, como nuestro Señor Jesús, no cansarnos de hacer el bien. Sigamos haciendo el bien. Porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos, ¿no? Bueno, gracias a toda la audiencia de Generación y también, ¿por qué no decir una vez más un gran saludo al pastor Luis Mesa, quien fielmente también nos sintoniza y quien es el conductor del programa. También un saludo y agradecimiento al pastor Juan Carli, al hermano David, gracias por estar aquí acompañándonos una vez más, al pastor Aguayo, también a Generación Teams, que hoy ha sido parte de nuestro programa, a Sharon, a Hiromi, a Matías, a Stephanie, a Josué, a Ayrton también, que siempre es parte del programa Generación, a Cecia. Muchas gracias a todos, a esta sintonía fielmente que está lunes tras lunes aquí en su programa preferido todos los lunes, Generación. La verdad que le mandamos muchos saludos a los distintos países que también nos han estado sintonizando. Les recordamos compartir la transmisión y también poder revivir estos capítulos en YouTube, también en Betel Televisión. Así que Dios los bendiga mucho. Hasta la próxima con ustedes.